Vamos a comenzar entonces. Espérate, yo prendo esto y comparto la pantalla. Bueno, vamos a continuar hoy con la segunda parte de lo que son la gestión de proyectos, ¿cierto? Hace 8 días yo les había hablado, les había explicado lo que eran los proyectos, cuáles eran los tipos de proyectos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy vamos a continuar para terminar con este tema y finalmente culminar estas 2 semanas que nos quedan con lo que conocemos como lo que es la gestión del riesgo, ¿cierto? Porque ya este núcleo básicamente se termina. Bueno, yo hace 8 días les había hablado de qué era un proyecto, cómo lo podíamos identificar, cuáles eran los tipos de proyecto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy les voy a hablar realmente qué necesitamos para que esos proyectos empresariales se conviertan en verdaderos proyectos exitosos, ¿cierto? ¿Qué es un proyecto exitoso, etcétera, etcétera? Y digamos que para que un proyecto pueda ser verdaderamente exitoso, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos o tener algunos resultados. Dentro de esos resultados, ¿qué podemos mirar? Podemos definir, por ejemplo, que tales proyectos o dichos proyectos son exitosos cuando realmente nosotros los realizamos a tiempo. Volviendo un poco a lo que les decía hace 8 días, nosotros teníamos o habíamos establecido que muchas veces, no siempre, hago la aclaración, no siempre, muchos de los proyectos cuando están formulados no son llevados o no son cumplidos a cabalidad en el tiempo establecido. ¿Por qué no son cumplidos en el tiempo? Porque posiblemente la programación que yo hago en el proyecto, que recuerden que los proyectos yo los hago es con el diagrama de Gantt, ¿cierto? Que muchas veces esos proyectos yo pienso que los puedo realizar en un tiempo determinado y muchas veces esos proyectos al realizarlos cometemos algún tipo de dificultad en la programación y que cuando no los sabemos programar bien, lo que significa eso es que se lleva un sobrecosto o que muchas veces cuando el proyecto yo le doy un tiempo establecido, se supone que el análisis financiero que yo le estoy dando a ese proyecto o la presupuestación, sí se dirá presupuestación, bueno, o el presupuesto que le hago yo a ese proyecto, yo lo hago con base en el tiempo que estoy estableciendo, teniendo en cuenta obviamente todos los insumos que necesito para que ese proyecto se pueda desarrollar, digamos como de la forma más exitosa posible, ¿sí? Juega un papel fundamental que haya una relación verdadera entre el tiempo que yo le estoy dando al proyecto y el presupuesto que yo le estoy asignando. Porque en la medida que yo sé establecer un buen presupuesto a ese proyecto, fundamentado inicialmente bajo un buen esquema de un diagrama de Gantt, donde recuerden que el diagrama de Gantt, porque ustedes tienen una de las actividades tienen que diseñar el diagrama de Gantt, yo tengo que tener en cuenta que ese diagrama de Gantt son tanto funciones o actividades como tiempo establecidos, para que cada una de las actividades que yo estoy relacionando o estoy proponiendo a llevar a cabo para mi proyecto puedan cumplir en ese tiempo determinado y que obviamente de acuerdo a esas actividades sobre ese tiempo yo pueda tener claridad que el presupuesto que estoy asignando para el desarrollo de ese proyecto, digamos, se pueda cumplir o se logre de manera exitosa, ¿cierto? ¿A qué voy yo entonces con todo esto? Que cuando yo estoy hablando dentro de esa calidad del proyecto, que el proyecto sea verdaderamente exitoso, entonces yo les acabo de decir, yo tengo que tener claridad en el tiempo. Mire, la experiencia que me ha indicado a mí en los proyectos que yo he realizado, por ejemplo, no los proyectos de investigación, sino cuando yo trabajaba en empresas, ¿qué hacíamos nosotros? Los proyectos, si el proyecto yo le daba, digamos, un tiempo determinado y ese proyecto
yo decía, "Ve, este proyecto lo podemos realizar en un tiempo determinado de un año". Yo generalmente, ¿qué hacía? Yo le daba un mes de gracia, ¿cierto? ¿Por qué le da un mes de gracia? Porque uno no sabe los inconvenientes que se pueden presentar, porque uno no sabe, por ejemplo, el impacto que pueda tener el proyecto, eh, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y obviamente dentro del proyecto, para que pueda lograr ese éxito que nosotros queremos, tiene que tener verdadera claridad sobre la especificación de la calidad de dicho proyecto. Las organizaciones siempre van a estar fundamentadas en el desarrollo de un proyecto que genere impacto. Yo ya les había dicho también la semana pasada, tales proyectos pueden ser o positivos, ¿cierto? O puede que dependiendo del tipo de usuario al que yo le estoy apuntando con ese proyecto, puede generar una reacción negativa. Y todo eso se ve reflejado en la satisfacción que va a tener ese cliente. Ese cliente obviamente va a buscar siempre que ese proyecto que se esté generando pueda establecerse bajo unos principios de calidad y que obviamente cuando yo estoy generando proyectos, por ejemplo, relacionados con el servicio al cliente, proyectos con la formulación o el lanzamiento de un nuevo producto o un nuevo servicio, que se busque siempre esa satisfacción, ¿cierto? Y que obviamente esos tipos de proyectos, cuando yo los estoy haciendo, no vaya a generar ningún tipo de disturbios, no solamente en el flujo de trabajo que se están generando para el desarrollo del proyecto, sino que no vaya a impactar de una manera muy negativa a la sociedad para la cual voy a estar formulándolo, perdón, y que a su vez esa formulación negativa de ese proyecto no me vaya a afectar, digamos, como ese impacto social, porque cuando las sociedades comienzan a mirar de que hay proyectos que pueden afectar de manera negativa, pueden llegar, digamos, como a generarse una gran cantidad de disturbios, y perdón por la repetición, y que eso obviamente va a atrasarlo. ¿Dónde lo podemos nosotros identificar? O se los voy a llevar a una realidad. Cuando están haciendo el tranvía de Medellín, ese tipo de proyecto como el tranvía de Medellín generó tanta inconformidad en muchos de los usuarios que por eso el tranvía no se desarrolló en el tiempo establecido. Cosa diferente que pasó en la ciudad de Medellín cuando el alcalde, por ejemplo, comenzó a formular el rediseño, digámoslo, de lo que es la parte de la avenida oriental, la arborización que se hizo, donde como eso no estaba generando ningún impacto negativo, la sociedad o la misma comunidad no salió en voz de protesta a decir que que el desarrollo de ese proyecto podría afectar ni la economía de la ciudad, ¿cierto? Ni que iba a afectar, ni que iba a generar, por ejemplo, el quiebre de algunas empresas, como sí pasó, por ejemplo, el tranvía de Medellín cuando lo estaban haciendo, o cuando se generó, por ejemplo, la construcción del túnel que lleva a Santa Fe de Antioquia, entre otros, ¿cierto? En las organizaciones, cuando se están generando este tipo de proyectos y son proyectos exitosos, lo que hacen es potencializar o mejorar un poco lo que es la cultura de esa organización. Mire, ayer casualmente que llevé mis estudiantes, yo generalmente cuando tengo clases presenciales, a mí me gusta llevar a los estudiantes a las empresas para que ellos puedan ver las realidades. Ayer los llevé a una empresa que se llama Contento, acá en la ciudad de Medellín, que es un call center. Los proyectos que tienen que ver con generación de felicidad en los colaboradores siempre van a estar o siempre impactaron lo que es la generación de una nueva cultura de la organización. El desarrollo de cada proyecto que yo estoy haciendo debe impactar de forma positiva el cambio, las transformaciones de esas culturas organizacionales. Yo no sé si ustedes ya vieron el núcleo de gestión humana, pero cuando vean el núcleo de gestión humana, les van a enseñar, el profesor que les esté dando ese núcleo,
les debe enseñar qué es una cultura al interior de esas organizaciones, para que ustedes hoy, cuando les estoy diciendo, mire, es que el desarrollo de un proyecto, cualquier tipo de proyecto, ojo, un proyecto de servicios, un proyecto de mejora de procesos, un proyecto del diseño de un nuevo producto, siempre va a modificar de alguna u otra manera esa cultura al interior de la organización. ¿Cuáles son entonces algunas categorías primarias del éxito que se va a revelar en el desarrollo de los proyectos? Para esto yo les voy a citar, digamos, a un autor, a tres autores que comenzaron a hacer un estudio fundamental donde comenzaron a indagar si verdaderamente el desarrollo de los proyectos o cuáles eran más bien los elementos que impactaban de forma positiva el éxito que puede tener cualquier tipo de proyecto, un proyecto de cualquier índole, perdón, al interior de esa organización. Y estos cuatro autores comenzaron a definir cuatro aspectos o definieron cuatro categorías que hacen siempre que los proyectos sean realmente exitosos. El primero de ellos es lo eficiente que puede ser el proyecto. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero yo? No, porque yo no hice el estudio. ¿A qué se refieren los autores cuando comienzan a hablar de la eficiencia de ese proyecto? Que ese proyecto realmente comience a generar eficiencia al interior de la organización. Es decir, que los objetivos que se están formulando con el proyecto al momento de desarrollarse cumplan, digamos, con cada uno de dichos objetivos que se han propuesto. Es decir, que sean objetivos. Acuérdense cuando ustedes vieron, eh, ya me olvidó cómo es que se llama este núcleo, investigación y empresarismo, que les dijeron que cuando se está formulando un proyecto de un objetivo, sea de proyecto de investigación o sea proyecto de impacto, yo siempre tengo que tener en cuenta que, chicos, que los proyectos tienen que ser medibles, ¿cierto? Que generen impacto, que puedan ser confiables, que se puedan verificar. Es por eso que estos autores, al hablar de los resultados de los proyectos, ellos dicen, mire, ese proyecto, independiente del tipo de proyecto que se haga en la organización, siempre va a ser exitoso, sí y solo si ese proyecto va a generar, digamos, como esa verdadera eficiencia. Otro de los, digamos, como de los resultados a los que llegaron estos autores es que cuando hay un beneficio para el cliente o para la comunidad o para el consumidor, a un plazo, digamos, inmediato, es decir, a un plazo inmediato y a un largo plazo, significa que son proyectos que son verdaderamente exitosos. Y se los voy a dar con un ejemplo para que lo logremos entender. Cuando el éxito, Almacenes Éxito comienza a generar o a formular, digamos, como su tarjeta de crédito tuya, ellos lo que estaban esperando era que el desarrollo de dicha propuesta o de dicho proyecto comenzara a generar un impacto en sus consumidores a un a un corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Que hoy en día, después de llevar muchísimos años, ya la tarjeta ha venido, digamos, como a generarse ese verdadero impacto o que se ha formulado de alguna u otra manera la relación existente entre ese objetivo que yo estaba buscando con el proyecto y ese impacto que se está teniendo. ¿Cierto? Ello como lo hemos reflejado, por ejemplo, con la aceptación de ese nuevo producto o ese nuevo servicio por parte de los clientes. Posiblemente, y lo voy a decir con total, digamos, con un alto grado de desconocimiento, la tarjeta tuya posiblemente no generó todo el impacto que se quería a tener, es decir, no tener, digamos, como los suficientes clientes que puede tener una tarjeta de una entidad bancaria. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hablamos que cuando se están haciendo tales proyectos, el desarrollo de dichos proyectos no van a generar de alguna u otra manera ese impacto por el tipo de organización que yo lo estoy haciendo. ¿Qué significa esto o qué quiere decir esto, digamos, como en letra despegada? Es que para Almacenes Éxito posiblemente ha sido
bastante complejo lograr entender de alguna u otra manera que el desarrollo o la formulación de un servicio nuevo que se llama tarjeta tuya no haya generado ese impacto que se está estableciendo o que se había formulado inicialmente cuando lo fueron creando, ¿cierto? Ese por un lado. Y por eso era que yo les decía que el impacto que se está generando en la organización tiene que ser verdaderamente observable. Por eso les decía que los proyectos pueden, digamos, de alguna otra manera, verse reflejado en un tiempo determinado, ¿cierto? En un mediano plazo, por ejemplo, o a un largo plazo. Eso siempre va a estar formulado o siempre va a estar mediado por el tipo de proyecto que se está generando, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo tengamos, que cuando nosotros estamos haciendo los proyectos tenemos que pensar en estos cuatro aspectos, en estas cuatro categorías que nos proponen los autores, que el proyecto sea verdaderamente eficiente. Es decir, yo no puedo formular proyectos para el interior de una organización donde yo no voy a ver que ese proyecto sea verdaderamente eficiente, mucho menos que vayan a generar un beneficio, ¿cierto? Que tampoco vayan a generar un impacto. Y ojo a este que yo creo que este es el punto más importante, y es que genere oportunidades de futuro o oportunidades relacionadas con la competitividad o una ventaja técnica o una ventaja comercial para la organización que está generando ese tipo de proyecto. Y esto cómo lo vamos a ver reflejado en otro asunto también para que lo podamos tener presente. Con toda seguridad que en estos momentos el mero hecho de que la ciudad de Medellín haya generado el tranvía de Ayacucho ha podido generar, digamos, una ventaja competitiva como ciudad, ¿cierto? Y que obviamente fundamenta de alguna u otra manera esa categoría que se ha ganado la ciudad de ser la ciudad más innovadora. ¿Y a qué les ha llevado, a qué le ha llevado ello? Que Medellín tenga hoy en día el sistema de transporte público más, digamos, como más innovador, o que tenga un proyecto o que sea una ciudad que realmente se preocupa por un sistema de transporte integrado, ¿cierto? Cosa diferente, sin ofender, hago la aclaración, que no le ha pasado a muchas otras ciudades, ¿cierto? Que en vez de, cuando se están desarrollando los proyectos, en vez de generar un impacto positivo, lo que está generando son impactos negativos. Perdón si alguno de ustedes es de la ciudad de Bogotá, pero tenemos que ser realistas. Por ejemplo, lo que ha pasado, lo que ha venido pasando desde que se creó el Transmilenio en Bogotá, que en vez de generar una cuestión muy positiva, se está generando son aspectos más negativos. Esperamos que en un tiempo determinado, con la construcción del metro de Bogotá, la construcción del metro que se articule obviamente a ese sistema de transporte que ellos tienen, que fue el primero que crearon en la ciudad, que fue el metro, el Transmilenio, y que ahora que están creando también algunos metrocables dentro de la ciudad, puedan lograr mayor competitividad dentro de la ciudad y mayor credibilidad, obviamente, en los procesos de administración de la entidad pública, ¿cierto? De la alcaldía a la gobernación de Cundinamarca. ¿Cuáles son entonces también otros criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para que sean factores críticos de éxito que debe tener un proyecto? ¿Qué es un factor crítico? Digamos que son fundamentales. Cuando escuchemos la palabra factor crítico, eso se puede traducir en un factor verdaderamente exitoso, ¿cierto? Uno, que se puedan cumplir con la meta y la misión del proyecto cuando está bien definido. Eh, qué pena volver otra vez al Metro Plus no, al Transmilenio de Bogotá.
posiblemente las metas de movilidad no se han cumplido y por lo tanto la misión de ese proyecto lo vemos nosotros en el día a día cuando escuchamos en las noticias las quejas de los usuarios, las inconformidades de los usuarios, todo ese aspecto administrativo que se esperaba o de impacto social y de movilidad que se esperaba generar en una ciudad como capital, como lo es Bogotá, y que lamentablemente dicho proyecto no lo han podido canalizar. Ojo, no quiere decir, y hago la aclaración, no estoy queriendo decir que el proyecto sea malo, no, el proyecto puede ser muy bueno. El proyecto ha sido tan bueno que inclusive recuerden que fue la primera ciudad que lo hizo y que obviamente eso ha servido de referente para que otras ciudades de Colombia comiencen a establecerlo. Estamos hablando de un Cali, estamos hablando de un Medellín, estamos hablando de un Cartagena, ¿cierto? Y un Bucaramanga, que comenzaron a hacerlo. Esos proyectos también pueden ser verdaderamente exitosos cuando son respaldados por la dirección, por la alta dirección de la organización. Con toda seguridad, que el mero hecho de que Almacenes Éxito haya sacado su tarjeta de crédito propia ha sido un respaldo por parte de la alta, por la presidencia de la institución. Si la institución no tiene un, digamos, como un respaldo, de dichos proyectos, con toda seguridad que tales proyectos podrían llegar a un fracaso, ¿cierto? Y que obviamente, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día muchas organizaciones? Que están haciendo una reestructuración dentro de su planta, dentro de su estructura organizacional y están creando la gerencia o el área que se encarga de generación, formulación y ejecución de proyectos. ¿Buscando qué? Buscando que siempre sean proyectos que sean totalmente canalizados, totalmente analizados, bien formulados y que obviamente sean ejecutados de la forma más exitosa. Y que obviamente cuando estamos teniendo en esa reorganización de gerencia de proyectos, tengamos un equipo de personal que esté comprometido y que esté capacitado. Yo sigo insistiendo, como se los decía hace 8 días. Uno de los, si ustedes hoy me preguntan, César, venga, ¿qué tipo de especialización usted me podría decir hoy que podría seguir yo cuando termine mi carrera? Yo le he hablado de dos. Para aquellos que estén interesados o que sepan o que estén estudiando gestión humana, no hay nada más, digamos, como más concreto hoy y que les va a permitir un buen desarrollo, es hacer una especialización en salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que por ley todas las organizaciones lo tienen que tener, ¿cierto? Entonces hay digamos, como un verdadero campo de acción, un muy buen campo de acción. Y otro es que todas las organizaciones están trabajando también la gestión de proyectos. Por lo tanto, sería una muy buena opción para poder hacer una especialización. Digamos, como desarrollar una especialización en gerencia de proyectos le va a permitir a ese profesional adquirir las competencias necesarias para que puedan saber analizar o formular verdaderos proyectos que lleven a un verdadero impacto a esa organización pública o privada, ¿cierto? Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que, cuando se están generando los proyectos, la gerencia esté comprometida con la asignación de unos recursos suficientes. Por eso, cuando nosotros miramos que las entidades públicas van a formular un proyecto, ¿qué es lo que hacen ellos? Primero comienzan a buscar, digamos, como un participante o comienzan a buscar, digamos, como alguien que quiera de alguna u otra manera hacer o formular, digamos, como algún tipo de apoyo o buscar apoyo, ya sean en instituciones estatales, ya sea en la entidad privada, ya sean inversiones extranjeras, los recursos, perdón, los recursos suficientes que le permitan llevar a cabalidad dicho proyecto y que dicho proyecto pueda generar el verdadero impacto que se está haciendo. Muestra de ello que tenemos el Metro de Medellín.
El Metro de Medellín no fue solamente con la ejecución de un presupuesto público asignado por, digamos, por la presidencia o por el ente gubernamental, sino que para poder construir el Metro de Medellín se tuvo que tener en cuenta muchos de los recursos o se pidió apoyo a inversión extranjera, que eso lo que va generando de alguna u otra manera es, digamos, como mayor reconocimiento para ese tipo de organizaciones y que de alguna podemos visualizarlo de esta manera, que muchas veces esos apoyos desde recursos financieros de inversiones extranjeras son el reflejo de la responsabilidad social empresarial que tienen muchas organizaciones. Ese por un lado, ¿cierto? Y cuando yo estoy haciendo un verdadero proyecto, yo también tengo que tener en cuenta la participación de, digamos, como de las comunidades donde van a estar, ¿cierto? Por eso es que cuando ustedes, en las empresas donde ustedes están, van a hacer el lanzamiento de un nuevo producto, un nuevo servicio, generalmente lo que hace el área de mercadeo es hacer un estudio de mercado, una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque recordemos que las inversiones pueden ser muy altas, pero el impacto puede ser negativo. Las inversiones que yo estoy haciendo en esa generación de ese nuevo producto, yo la tengo que tener muy clara. Para eso es que a mí me sirve la gestión de proyectos. Comenzar a analizar si verdaderamente los proyectos que yo estoy pensando desarrollarse en una organización, en una sociedad, realmente si van a ser, digamos, como necesarios o suficientes. Mire, algo tan sencillo. Cuando Ecopetrol, por ejemplo, va a hacer una exploración de un yacimiento, ¿qué es lo que él hace Ecopetrol? Ecopetrol no llega y comienza a hacer la exploración de donde él cree que hay un yacimiento, sino que tienen un grupo interdisciplinario de sociólogos, trabajadores sociales y todo eso, que van y trabajan directamente con la comunidad, que va a estar permeada o que va a estar, digamos, de alguna u otra manera relacionada con ese desarrollo de esa exploración, digamos, de esos nuevos oleoductos o posibles oleoductos. ¿Para qué? Para poder mirar los beneficios y mostrarle a la comunidad cuáles son esos beneficios que se pueden estar teniendo si se permite el desarrollo o la ejecución del proyecto. Otra de las razones que nosotros los hemos visto o que hemos visto está reflejado que cuando estaban haciendo el tranvía, ¿qué hizo la alcaldía en su momento, Aníbal Gaviria? Fue y hizo una socialización de su proyecto con con la comunidad de Ayacucho, que obviamente, sigo insistiendo, en ese entonces posiblemente se vería mucha gente afectada, pero hoy, eh, posiblemente haber desarrollado el tranvía dinamizó un poco, no solamente el comercio, sino que le dio, digamos, como más relevancia o le generó un mayor impacto a toda la comunidad que tiene por donde pasa el tranvía, es decir, Ayacucho, Buenos Aires. ¿Por qué? Porque valorizó, digamos, como la propiedad. Ese es un resultado positivo. Y eso cuando se muestra, yo lo tengo que ver reflejado a partir de qué? A partir de la relación, de hacer partícipes a mis clientes, porque el cliente es, digamos, como el afectado y todo eso. ¿Cuál ha sido uno de los, digamos, otro de los factores de éxito que deben de tener los proyectos? Que exista una buena comunicación, de que la gente sepa qué es el proyecto, cuáles son los impactos positivos, cuáles son los impactos negativos, cuál es su objetivo general, qué es lo que yo estoy buscando con ello, hacia dónde quiero llevar yo ese proyecto, qué es lo que estoy buscando con ello, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso se hace a través de una sensibilización. Cuando yo voy a lanzar un producto nuevo, un servicio nuevo, yo primero comienzo a, digamos, como a hacer sensibilización para que cuando llegue el proyecto genere el impacto que verdaderamente yo quiero. Y eso es donde lo vamos a ver reflejado. Y se los voy a dar con un ejemplo, la cultura metro. No quiero que suene como tan regionalista, pero digamos que eso se alcanza a ver. Yo siempre he pensado que el fracaso que lamentablemente tiene el Transmilenio de Bogotá es la falta de cultura. Y cuando hablamos de esa falta de cultura, es la falta de sensibilización con el ciudadano a pie, que
va a recibir el verdadero impacto de lo que es ese servicio que yo estoy formulando. Y yo puedo estar completamente convencido, como nosotros lo hemos visto acá, que a pesar del metro tener más de 2 décadas, todavía se sigue trabajando esa cultura metro. ¿Por qué? Porque se hizo una buena sensibilización y se sigue haciendo una buena sensibilización, ¿cierto? Es esencial que en el desarrollo de todo proyecto siempre haya una buena supervisión y que haya una realimentación, retroalimentación de los aspectos negativos que se están generando con el proyecto. ¿Para qué? Para poder hacer una mejora continua. Yo les había dicho en una oportunidad, creo, ¿cuál es uno de los principios de la teoría del control? La teoría del control me dice, lo que yo no puedo verificar, donde yo no encuentro errores, yo no lo puedo mejorar. Y por lo tanto, si yo no puedo verificar y si yo no puedo controlar, es imposible que yo pueda generar verdadero impacto de lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo tengo que hacer una supervisión. Esa supervisión no lo veamos como en la búsqueda de caídas o debilidades únicamente, sino como de poder identificar aquellos aspectos que yo tengo que alcanzar, para aquellos aspectos que yo tengo que mejorar, perdón, a través de que a partir de la identificación de las acciones de mejora para poder identificar, que valga la redundancia, aquellas acciones a las cuales yo tengo que ir, digamos, como reorientar mis proyectos. Y es esencial también que yo pueda tener una tecnología adecuada para dar cumplimiento a eso que yo estoy buscando con mi proyecto. Para ello, yo necesito que exista una buena dirección de proyectos. Por eso ya les había dicho y vuelvo a decirles, recuerden que la gerencia, quienes hacen una especialidad, se especializan en gerencia de proyectos, ¿qué es lo que buscan? Buscan la manera de lograr ser buenos directores de esos proyectos que se están llevando a cabo. ¿Y cómo se están haciendo? Que esa dirección de quienes están a la cabeza de la dirección de los proyectos tienen la capacidad de, a partir de su proceso de formación, aplicar los conocimientos adquiridos, ¿cierto? Desarrollar habilidades para poder identificar las acciones de mejora, ¿cierto? Busca alternativas o busca herramientas que les permita de alguna u otra manera conocer con claridad cuáles son las herramientas más adecuadas para poder desarrollar o ejecutar verdaderos proyectos. Y obviamente cuáles son las mejores técnicas que le permitan desarrollar un proyecto, digamos, que genere ese impacto, ¿cierto? Todo esto sobre qué? Sobre las mismas actividades que están programadas a la hora de diseñar dicho proyecto para dar cumplimiento, obviamente, a todos esos requisitos esenciales que se están teniendo, ¿sí? La norma ICONTEC colombiana nos dice que gerenciar, cuando estamos hablando de la gerencia de un proyecto, estamos hablando de esa capacidad que tiene de aplicar habilidades, herramientas y técnicas para poder generar una buena planeación, supervisión y control de un proyecto con el propósito de alcanzar los objetivos que nosotros hemos formulado para él. ¿Se acuerdan que yo les decía? Todo proyecto se va a fundamentar o nace a partir de qué? A partir de un problema y se alcanza cuando yo logro definir o dar cumplimiento a los propósitos u objetivos que yo he planteado. ¿Buscando qué? Buscando siempre el impacto positivo. No se les puede olvidar eso, ¿cierto? ¿Qué exige entonces, de acuerdo a esta gerencia, a esta definición de gerencia de proyecto que nos da el ICONTEC? Que esto exige equilibrar, obviamente, demandas competitivas relacionadas con el tiempo, con los costos y con la verdadera calidad que estoy teniendo yo en ese proyecto que estoy formulando. No, no vayan a olvidar eso tampoco. Buscando así también como definiciones, que la gerencia de proyectos, me encontré esta definición que dieron en el 2004, una empresa que se llama PM Book, que es una empresa especializada en proyectos. ¿Qué genera o cómo la definieron ellos? Es la aplicación del conocimiento. Miren ese elemento tan importante.
Yo solamente puedo ejecutar proyectos cuando conozco. Es decir, gerenciar proyectos requiere de conocimiento, por eso les hablaba de la formación, habilidades, herramientas y técnicas, obviamente, para lograr la satisfacción y requerimientos que son fundamentales y exigibles para que exista un verdadero desarrollo de proyecto. Mire qué tan importante estas dos definiciones que les he traído hasta el momento, donde me están diciendo que tenemos que hablar de elementos como que habilidad, conocimiento y buenas técnicas o herramientas para poder desarrollar ese asunto de, digamos, como de buen proyecto, ¿cierto? Cuando yo estoy desarrollando un proyecto, yo tengo que tener en cuenta, o direccionando el proyecto, yo tengo que tener en cuenta algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito para poder que mi proyecto se lleve a cabo? Eso es indiscutiblemente importantísimo, que yo sepa cuál es ese requisito. Vea, no hay nada más complicado, y lo digo por experiencia también, que diseñar o llevar a cabo un proyecto que yo no diseñé es lo más complejo, ya sea un proyecto de investigación o ya sea un proyecto que esté relacionado con, digamos, con la generación de un producto o servicio dentro de la organización. Ustedes lo podrían ver de la siguiente manera. Posiblemente el día de mañana ustedes van a hacer, digamos, su trabajo de aplicación, su trabajo de grado en proyección profesional y lo van a hacer con otro compañero que, que les va a invitar. Pero si ese compañero trae ya de una vez establecido el proyecto, posiblemente es como que si ustedes les estuvieran hablando en chino. ¿Qué significa eso? Que posiblemente ustedes van a decir, no entiendo qué es lo que este personaje, este compañero quiere con el proyecto. Eso mismo pasa cuando a mí la empresa me dice, vea, usted va a ejecutar este proyecto, pero si yo no lo diseñé o yo no participé en el diseño, yo no voy a poder tener claridad, ni voy a tener los conocimientos o herramientas suficientes para identificar cuáles son los requisitos que se necesitan para el desarrollo de ese proyecto, ¿cierto? Por eso es que yo tengo que tener claridad de cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar con el proyecto. Y tales objetivos tienen que ser lo suficientemente claros para yo poder buscar que dichos proyectos puedan ser, que dichos objetivos sean posiblemente realizables o alcanzables. Eh, por eso, como les decía, es necesario que en toda la ejecución de proyectos yo pueda participar. Si es que yo voy a ser, digamos, partícipe de dicho proyecto. ¿Por qué tengo que ser partícipe en la elaboración de la propuesta de proyecto? Porque yo tengo que tener claro de cuál es el objetivo que se quiere alcanzar, ¿cierto? Cuando yo tengo claridad en ese objetivo que yo quiero alcanzar, para mí va a ser mucho más fácil poder establecer o alcanzar dicho proyecto. Y que obviamente una buena gerencia siempre se va a, digamos, como a caracterizar por la calidad en el desarrollo de sus actividades, de sus procesos y procedimientos, que sea obviamente una dirección que alcance dichos proyectos en tiempos y en costos establecidos. Sigo insistiendo, generalmente quienes están a la cabeza de los proyectos digamos, dentro del área de proyectos de las empresas, tienen un proceso de formación a partir de una gerencia de proyectos, que valga la redundancia, ¿cierto? Y otra de las acciones que se deben de tener en cuenta al momento de hablar de una dirección de proyectos es que haya una adaptación específica tanto de los planes como de los enfoques que yo quiero. Es decir, que haya también dentro de ese proyecto un buen proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque quienes participan en el desarrollo del proyecto constantemente se van a ir dando cuenta que van a ir surgiendo preguntas y que quien tiene la habilidad de responder dichos proyectos es, digamos, como quien está a la cabeza de la dirección del proyecto, me refiero al gerente del proyecto. ¿Por qué? Porque se supone que él tiene un enfoque globalizado de dicho proyecto y por tanto tiene todas las respuestas para alcanzarlo. Ahora bien, surgiría la pregunta, pero venga, ¿y cómo yo gestiono un proyecto?
Yo acá propongo una metodología que he utilizado yo para poder llevar a cabo los proyectos. Eh, Proporcionar una guía que permita conocer, obviamente, cuál es ese camino que nosotros debemos de recorrer antes de iniciar, es decir, el cronograma de trabajo. Pero les hablaba ahora del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt me va a permitir a mí que tener claridad de saber cuál es el tipo de actividades, el tiempo que se establece para el desarrollo de las actividades y obviamente saber si tengo que hacer una ejecución presupuestal para el desarrollo de cada una de esas actividades, ¿cierto? Eso es muy, muy importante, muchachos, no se les puede olvidar eso. Que ustedes puedan diseñar sus propias guías. Ay, César, pero venga, ¿y cómo nosotros diseñamos una guía? El diagrama de Gantt. Impajaritablemente o obligatoriamente, el diagrama de Gantt me va a permitir a mí poder tener claridad de qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de que puedo gestionar digamos, una buena ejecución del proyecto, es que yo pueda garantizar calidad de ese producto final, de ese proyecto. Cuando yo tengo una mala gerencia de proyectos, cuando yo no tengo claridad de ese proyecto, yo no tengo la capacidad de generar un resultado con calidad. Y eso es lo que hacen, o lo que va a haber reflejado, es pérdida obviamente financiera o afectación de los recursos financieros que está teniendo la organización en el desarrollo de dichos proyectos, ¿cierto? Por eso también es muy importante la ejecución de dicho proyecto en los tiempos establecidos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando yo no tengo ninguno de estos insumos o estos elementos claros, voy a ir generando algunas dificultades. Y les voy a dar el caso de lo que pasó acá en Medellín cuando estaban haciendo el tranvía. Cuando se estaba haciendo el tranvía de Medellín, resulta y sucede que, perdón, el tranvía no, el Metro Plus de Medellín, resulta y sucede, ojo a esto para que lo miremos, eh, eh, lo analicemos un poco, resulta y sucede que comenzaron a hacer, digamos, como la vía por la avenida Barranquilla, que queda al frente de la Universidad de Antioquia, porque por ahí pasa el Metro Plus, ¿sí? Casualmente, quien estaba liderando ese proyecto y quien ejecutó el proyecto comenzó a levantar todo el asfalto, obviamente, de ahí de la subida de Barranquilla. Y cuando estaban llegando al hospital, al hospital en San Vicente de Paúl, se les alumbró una lucecita y dijo, ve, imagínense que por acá, por Barranquilla, está subiendo, baja una quebrada, perdón. Y ya iban con la construcción de toda, digamos, como la vía por donde iba a pasar el Metro Plus, ya habían llegado casi hasta el hospital. Y ahí alguien dijo, ve, por acá pasa una quebrada. Ojo al resultado. ¿Qué tuvieron que hacer? Ah, no, entonces hagamos una cosa, levantemos todo lo que hemos hecho, es decir, todo el trabajo que habíamos hecho en tiempo, en recursos, ¿cierto? En material, levantemos todo eso y hagamos una cosa, canalicemos primero la quebrada, para que cuando canalicemos la quebrada nos vaya a afectar posteriormente el desarrollo, digamos, del proyecto. Efectivamente, muchachos, eso lo que se generó fue un sobrecosto, por eso el Metro Plus no se entregó en el tiempo, entonces, ¿qué afectó? Cronograma y presupuesto. ¿Cierto? Y obviamente los recursos que estaban definidos para la ejecución de un proyecto digamos, se elevaron, se duplicaron, porque había que volver no solamente ya había que canalizar la quebrada, sino que ya había que comenzar a volver a levantar toda otra vez todo ese asfalto, a volver a hacer todo ese asfalto que se había hecho para poder que pasara por ahí digamos, como el Metro Plus. Por lo tanto, y cuando uno comienza a mirar la dirección del proyecto en la administración de ese momento, que era Alonso Salazar efectivamente de inmediato despidió o sacó al gerente del proyecto de Metro Plus.
¿Por qué? Porque como es posible que usted me está generando sobrecostos, el MetroPlus valió el doble de lo que se había presupuestado. Por eso es que es importante. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que los proyectos tienen una fase o un ciclo de vida, como tienen los servicios, como tienen los productos, ¿cierto? Nosotros tenemos una fase de inicio del proyecto, que es donde se hace, digamos, como la ejecución del proyecto, que es esa parte donde nosotros la denominamos acá la idea, que es cuando se comienza a diseñar, ¿cierto? Es la entrada que me va a permitir llevar a final ese proyecto y es la propuesta. Todo proyecto siempre empieza con propuesta. Ahora, ustedes van a hacer el trabajo, digamos, el trabajo de grado. No crean que ustedes, el CEIPA les va a decir, bueno, venga, ¿usted qué proyecto? Venga, ejecute este proyecto. No, usted para poder matricular ese núcleo de proyección profesional, a usted lo primero que le dicen es, dígame cuál es su propuesta. Es decir, deme la entrada del proyecto que usted quiere ejecutar. ¿Por qué? Porque cuando ya se tiene la entrada de ese proyecto, ya ahí sí comienzo yo con ¿qué? Con la parte inicial. ¿A partir de qué? A partir de un inicio, obviamente en las organizaciones yo tengo que tener actas del proyecto, ya defino el equipo de trabajo del proyecto. Yo ahorita les decía que es importante estar comunicando qué es lo que yo quiero con el proyecto, cuáles son los alcances, qué es lo que está buscando, proponer cuáles son los planes de acción que se están desarrollando, etcétera, etcétera, para que al final yo pueda llegar y dar cumplimiento a cabalidad de dicho proyecto y que dicho proyecto pueda generar el impacto que que yo estoy buscando. Fíjense que posiblemente uno podría decir, no, pues es que dirigir proyectos es fácil. Posiblemente uno diría, sí, pero como dice por ahí un adagio, una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo está riendo. Acá puede ser muy fácil, pero ejecutar un proyecto no es fácil. Es más, cuando uno yo que asesoro muchos proyectos de proyección profesional del CEIPA, cuando empezamos el proyecto y muchas veces me he encontrado con estudiantes y me dicen, no, profe, hacer ese proyecto es muy fácil, el proyecto es muy fácil, si siente que pueda escribirlo. Para que ustedes vean que no es nada fácil. Es exactamente lo mismo que nos pasa cuando nosotros ejecutamos todo este tipo de proyectos. Profe, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias. El proyecto en ese esquema que usted me muestra, Ay, eh, preciosa. ¿Me puedes hablar más durito? Es que no te escuchamos. proyecto es lo mismo que una idea de negocio, es decir, tiene la misma estructura que debe Bueno, desarrollar de la misma forma. listo. Ya ahora sí para los que no la escucharon, ella me está preguntando, la compañera me pregunta que si el proyecto puede ser de negocio. Yo lo puedo visualizar de la misma manera. Sí puede ser de la misma manera, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Y quiero hacer la aclaración. Cuando yo estoy haciendo una idea de negocio, yo lo puedo formular nace a partir de un proyecto que yo tengo establecido. Un proyecto entonces es cuando yo diseño ideas para mejorar procesos, para crear procesos o para crear procedimientos o para obviamente para crear una idea de negocio. Y recuerden que si ustedes van a hacer un plan de negocio, por ejemplo, ustedes van a hacer un proyecto para resolver un problema, ya sea de la prestación de un servicio que se tiene en una comunidad o mejoramiento de una idea que se tiene. Por lo tanto, si yo hablo de un proyecto, los proyectos siempre si es de negocio, si es para crear una empresa, de una idea de negocio, puede ser un proyecto. Mi proyecto es poder crearme una empresa, digamos, que me permita a mí dar respuesta a una necesidad. Voy a hablar de una idea de negocio, así que se me viene a mí a la cabeza en estos momentos y que para yo poderlo hacerlo lo hago a partir del desarrollo de un proyecto, ¿cierto? Tengo la idea de negocio de crear un spa domiciliario, ¿sí? Para personas
digamos que son diabéticas, teniendo en cuenta que las personas que sufren de diabetes tienen unas heridas, digamos, como bastante, digamos, como bastante, una herida se les puede convertir en algo bastante complejo. Entonces, ojo, mi idea de negocio yo lo formulo a partir de un proyecto. Mi proyecto es que yo quiero crear un spa domiciliario única y exclusivamente para personas diagnosticadas con diabetes. ¿Cierto? Ahí yo lo puedo tomar también como una idea de negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy resolviendo un problema. Para que lo tengamos muy, muy presente, chicos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es y uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta? Que debe existir una relación entre los interesados, interesados del proyecto. Es decir, yo no puedo crear un proyecto y dejarlo por fuera a los interesados. Yo no puedo dejar nunca, porque sea yo quien dirija
Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno, ay, qué pena. Ah, sí, ay, qué pena. Sí, además que hace rato estaba yo ahí hablando. Qué pena, mil disculpas. No sé qué le pasó a esto. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, qué pena, ahí me disculpan, que nosotros hablamos que es importante que nosotros podamos tener claridad, que todos los proyectos tienen que existir una relación, obviamente, dentro de las entradas, ¿cierto? Para poder desarrollar ejecutar una buena salida, ¿cierto? Que hayan indicadores, tengo que definir indicadores, tengo que definir obviamente unas actividades organizacionales que me permitan ejecutar dicho proyecto, desarrollar buenas herramientas y un buen equipo de trabajo, que es fundamental, y finalmente, ¿qué metodología tengo que tener yo? Vea, yo lo he hecho y me ha servido. Cuando yo estoy diseñando los proyectos, a mí me ha servido utilizando obviamente una propuesta que han hecho algunos teóricos sobre ejecución de proyectos, es en la iniciación comenzar a hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, ¿qué significa? Comenzar a mirar a ver qué nos sirve o cómo está el asunto, hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso me ha servido muchísimo para yo poder, en la medida que estoy ejecutando el proyecto, ir identificando esos diagnósticos e ir haciendo las propuestas de mejora. Propuestas de mejora que obviamente voy a ir haciendo, planificando dichas mejoras, ¿cierto? Y que obviamente yo pueda ir haciendo esa ejecución, esa aplicación de esas mejoras para yo poder que finalmente cuando esté desarrollando dicho proyecto yo tenga el impacto que estoy queriendo y que obviamente se pueda tener, digamos, claridad de ello. Básicamente, esto era lo que yo tenía para decirles de lo que es la gestión de proyectos. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan antes de que yo empiece la otra asesoría. Si tienen algún tipo de preguntas sobre la temática, quieren que hablemos sobre algo, que digo, queda abierta la posibilidad de que me digan. Profe, yo tengo una dudita y me disculpa la ignorancia. ¿El diagrama de Gantt es un cronograma de actividades? Sí, mi amor. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Diagrama de Gantt es, uno, ni siquiera existe, ni siquiera un diagrama de Gantt hay que hacerlo en un formato. Es decir, yo mismo lo puedo diseñar. Donde yo en las columnas voy a desarrollar o a establecer todo lo que son, digamos, como el desarrollo de actividades. Y en las filas, el tiempo en el que voy a ir desarrollando cada una de esas actividades. Por ejemplo, yo voy a diseñar, digamos, de alguna otra manera en el trabajo de grado de ustedes, supongamos qué sé yo, el trabajo de grado. Se los voy a hablar cuando ustedes les digan, dígame cómo va a ser la ejecución del trabajo de grado de ustedes. Ustedes van a hacer qué? Primero, la formulación del problema. Y como en la columna, voy a decir lo que es la columna, ¿cierto? Formulación del problema, formulación de objetivos, formulación de marco teórico, metodología, ¿sí? Y en columnas. Y en las filas estoy diciendo en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3 y en el mes 4, por decir algo. Entonces, en el mes 1, ¿yo qué voy a hacer? La formulación del problema. Entonces, yo llego y muestro el mes 1 que es lo que voy a hacer. Permítame, yo les busco acá en internet un diagrama de Gantt para que quede más fácil. Y les muestro diagrama de Gantt. Como les decía, yo lo puedo hacer en Excel. Pero y verá. Pero yo les pongo, les comparto mi. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe, sí.
Mire, esto es un diagrama de Gantt. Actividad versus tiempo. Perfecto, muchísimas gracias por la ¿Para qué me aclaración. sirve a mí, preciosa, este diagrama, los diagramas de Gantt? Para que cuando yo esté haciendo como yo propongo las actividades, yo comienzo a evaluar si realmente si estoy cumpliendo en el tiempo el desarrollo de dicha actividad, que es importantísimo, que yo tenga claridad que la actividad que yo estoy diseñando, yo la ejecute en el tiempo establecido. Y todos los proyectos, incluido el trabajo de grado de ustedes, tiene que tener un diagrama de Gantt. Ustedes van a formular actividad y tiempo. ¿Tienen alguna otra duda? No, no, profe, de hecho, en la empresa donde laboro, pues normalmente me toca realizar pues como el programa de actividades, sino que para mí era un poco extraño pues el concepto del diagrama de Gantt, no lo conocía pues, como con ese concepto. Muchísimas gracias por la aclaración. Y con muchísimo gusto, Elvia. Pero no, le voy a decir, la voy a regañar, no me vuelva a decir la ignorancia, no. Desconocimiento que tenemos. Nosotros no somos ignorantes, desconocemos que es diferente. Muchas gracias. No, no, no lo tenemos que conocer todo, entonces no vuelva a decir eso, que usted es muy inteligente. No, simplemente que son, vea, ahí cuál es la virtud, que es que vos te estás formando en algo que vos haces todos los días, mira lo que estás diciendo. Lo conocías en tu empresa porque lo evalúas y lo ejecutas, pero no sabías cómo se llamaba. Exacto, sí. Para eso te estás formando, Ujú, para, sí, para alcanzar a entender lo que son los conceptos. de acuerdo, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Queda entonces todo claro? Profe, sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Feliz noche, profe. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Chao, Bueno. que estén bien.